David Díaz es un fraile dominico, veracruzano, mexicano, obviamente. Da clases en la Escuela de Teología, donde estudiamos nosotros los josefinos, entre otras congregaciones, también los dominicos. Yo lo conocí desde el primer día de clases y prácticamente cada semestre tenía alguna materia con él. Su materia principal era eclesiología, pero también daba clases de historia de la iglesia antigua, medieval, moderna, patrística, patrología, orden y matrimonio, en fin, un montón de cosas. Y decía él que siempre había que estar como preparándose en todas las materias y que no perdiéramos el tiempo en chismes ni banalidades. Y nos contó un día que él era compañero de Yuri en el coro de la parroquia allá en Veracruz cuando estaba joven. Y dice que un día se encontraron en el aeropuerto y que le dijo: David, ¿cómo estás? Yuri, muy bien, ¿y tú qué tal? No, pues me dice fraile dominico, soy sacerdote. Ah, qué interesante. ¿Y tú? Me dice cristiana. Y le dijo a David: sí, lo leí en TV y novelas. La cosa es que decía David Díaz que en los trabajos que nos pedía siempre había que ponerles un marco histórico, porque si no los temas desvinculados del marco histórico no se entienden. Los textos fuera de los contextos pierden su sentido totalmente. Un día estaba Mafalda con un pedazo de pastel que se veía delicioso, olía delicioso, y cuando lo probó puso una cara de contrariedad y le gritó a la mamá desde la cocina: ¿qué tal me quedó el pastel? Y dijo Mafalda: bien, bien. Y luego le dice: ¿de dónde sacaste la receta? Y dijo la mamá: del periódico. Y dijo Mafalda: acabamos, se contagió de noticias. Los textos generalmente se contagian de la historia de los acontecimientos en el momento en el que fueron escritos, y el Evangelio de San Juan quedó contaminado de las disputas entre los grupos judíos y cristianos. Voy a pasar a las aburridas notas a pie de página, porque había judíos que aceptaban a Jesús como el Cristo, que significa Mesías, que significa Cristo, no van a decir. Conste que no estoy hablando ante un auditorio de monjes tibetanos, Cristo en griego significa lo que Mesías significa en hebreo, es decir, ungido. ¿Quién dijo Salvador? Se regresa al catecismo, por favor. La hermana Rita da clases muy buenas. ¿Quién dijo ungido? Una cerveza, por favor. Otra cerveza. O para la de atrás, usted va al catecismo apenas. Pero si se porta bien, al siguiente día del niño le pueden regalar una paleta de hielo, casera. Lo cierto es que toda esta secuencia del capítulo 10 de San Juan, estas disputas entre quién es Jesús, si Él es o no es el Mesías, tienen lugar en el Evangelio de San Juan, junto con toda la narración de la curación del ciego de nacimiento. ¿Se acuerdan de aquel hombre que nació ciego y le preguntaban a Jesús quién pecó, él o sus padres? Y entonces Jesús le da la luz y dice él: yo soy la luz de este mundo. Y comienzan las autoridades religiosas, los judíos, en el Evangelio de San Juan, comienzan las autoridades religiosas a perseguir a Jesús y al ex ciego, porque la curación había tenido lugar en sábado. Y cuando por fin las autoridades religiosas encuentran a Jesús con el ciego, van y reclaman a Jesús: ¿por qué lo curaste? Y dice Jesús: ¿no les da vergüenza? Estaba ciego, no veía, y ustedes, en lugar de que lo feliciten porque ya ve, vienen a reclamarme porque ya ve. Y entonces Jesús se compara con esas autoridades simbolizadas en el pastor y dice: yo no soy como ustedes. Ustedes son como los ladrones, los que nada más vienen a robar, son como los asalariados, ven peligro y salen huyendo. Y dice: yo soy buen pastor, yo quiero que mis ovejas tengan vida y la tengan en plenitud. Y luego dice Jesús: yo soy la puerta de las ovejas. Aquí hay que poner una segunda nota a pie de página, porque en el templo de Jerusalén había una puerta que se llamaba Puerta de las Ovejas, que servía para que por ahí entraran las ovejas. ¿A qué entraban las ovejas al templo?
a que las mataran, a que las sacrificaran en el altar. Entonces Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas y mis ovejas pueden entrar y salir, que no es poca cosa. Una cerveza para ese muchacho, ¿no? Que no es poca cosa, porque si las ovejas pueden salir, significa que Jesús no le interesa que muramos, no nos quiere sacrificar. El asunto es que a nosotros nos encanta, no sé quién nos vendió como si hubiera sido oferta del supermercado, la idea de los sacrificios. Hay un sacrificio para que me vaya bien, un sacrificio para ganarme la lotería, hay un sacrificio para llegar a la vida eterna y cuando el marido sale borracho, mujeriego, parrandero, un sacrificio, si quiero un sacrificio. Vamos al Via Crucis y decimos un sacrificio y ahí viene uno con las patas todas llenas de ampollas, pero dices, ¿qué importa? Es un sacrificio por mis muchos pecados, pero no, Jesús no quiere que tengamos una vida de sacrificios, quiere que tengamos vida y la tengamos en plenitud, que la disfrutemos, Eso es lo único que quería el Señor. Solo que a nosotros se nos olvida. Y entonces aquí viene un corte en el tiempo, pues en el Evangelio dice, y el día de la dedicación del templo, una tercera aburrida nota a pie de página, porque más o menos unos 200 años antes de eso, el rey Antíoco invadió Jerusalén, entró al templo de Jerusalén, consagrado a Dios, obviamente, y el rey dijo, pues de ahora en adelante aquí vamos a adorar a Zeus como si fuera el monte Olimpo de Grecia. Y mandó traer animales para el sacrificio y se sacrificó sobre el altar que era exclusivo para Dios, se sacrificaron animales para honrar a Zeus. Y eso a un grupo de judíos le dolió. Lo que más les dolió fue que la élite del templo se hubiera vendido al rey griego y que no hubiera salido a defender la fe. Hagan de cuenta que el rector de la basílica quita a la Virgen de Guadalupe y ponga a quien ustedes quieran poner. Uno diría, ¿qué pasa? De ese tamaño fue el escándalo. Por eso un grupo de judíos dijo, esto no puede ser. Se levantaron en revuelta. Judas Macabeo encabezó esa rebelión, tomaron la ciudad, recuperaron el templo, lavaron el altar y lo volvieron a ungir. Le echaron aceite al altar y eso es lo que se celebraba el día de la dedicación, ¿de acuerdo? Así es que dice el Evangelio que en ese día llegaron los fariseos, las autoridades del templo y le dijeron, ya no nos tengas con el Jesús en la boca, dinos, es decir, literalmente dice el Evangelio, ya no nos quites el aliento, dinos, ¿tú eres el ungido? Que en ese contexto significaría tú eres el altar. Es decir, si nosotros presentamos nuestra vida ante ti, eso es lo que le hará grata a Dios, no el derramamiento de sangre ni los sacrificios. Y dice Jesús, ya se los dije, pero ustedes no me creen. Son como las mamás mexicanas cuando te dicen, ¿dónde estabas? Y tú dices, estaba con mis amigos haciendo tarea. Y dice la mamá, no te creo, ¿dónde estabas? Y dice, ya te dije, pero tú no me quieres creer, porque las mamás así son, desconfiadas por naturaleza. Una cerveza para esa mamá comprensiva. El asunto es, dice Jesús, ¿qué no ven que yo los curo, los perdono, los incluyo, como con ustedes? ¿No se dan cuenta de qué es lo que quiero? No quiero sacrificios. Y cuando nos bautizan quedamos ungidos, no solamente es el agua, lo cual significa que Dios nos comparte la vida, porque lo que quiere es eso, que nos hagamos dignos de la vida y reproche y echen cara a quienes no cuidan la vida de los que están con ellos. El pastor es un símbolo del líder, del gobernante, de la autoridad religiosa. Cualquiera que tenga personas a su cuidado tiene que sentirse identificado con Jesús como pastor, dar vida, cuidar la libertad, potenciar el conocimiento, que cada quien tome sus propias decisiones. Decía un día Miguelito, yo no sé, todo el mundo se queja del presidente, conste que dijo Miguelito, allá en Argentina hace muchos años, dice, todo el mundo se queja del presidente. Dice Miguelito, yo sugiero que los que quieran ser presidentes, que en las universidades se abra una carrera para ser presidente y que ahí estudian los que quieran ser presidentes y ya que salgan sabiendo gobernar y listo. Y le dijo Mafalda, y dime quién va a dar clases.
Y después de pensarlo le dijo Miguelito a Mafalda, ¿quieres una pastillita de menta? A quien quiere ser pastor, quien quiere dirigir, tiene que aprender a dejar que los que están con él crezcan en libertad, que aprendan a tomar sus propias decisiones y a cuidar su vida. Hace rato me decía una señora, padre, es que ya mi hija ya se quiere ir de la casa. Y le digo, ¿cuántos años tiene? 32. Ya lo hubiera corrido, ¿no? Hasta se tardó, pero pues uno por dolor a las lágrimas y por conmiseración con la pobre mujer le dices, téngale fe, señora, ya está grandecita, de hambre no se va a morir. Además yo creo que sí es bueno que experimente un poquito la autonomía y 32 años. Hablando de dominicos, hay un teólogo maravilloso, Edward Schillebeeckx, de los teólogos, nació en Bélgica, fue asesor oficial durante muchos años de los obispos holandeses, los acompañó como perito teológico al Concilio Vaticano II, una de las mentes más lúcidas en la Iglesia Católica en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, influyó mucho en la reforma de la Iglesia en el Concilio Vaticano II, pero desafortunadamente pasaron los años, cambiaron las maneras de pensar, a algunos les dio por regresarse en el tiempo, en la mentalidad, y a Edward Schillebeeckx, doctor en teología, extraordinariamente inteligente y hombre de fe y de iglesia, le abrieron proceso en la Congregación para la Doctrina de la Fe porque decían que ya sus ideas se estaban apartando de la fe católica. Es muy triste, hubo muchos años, piensen en los teólogos de la liberación. Hay un libro maravilloso sobre San José que escribió Leonardo Boff, alguna vez lo recomendé y me brincó un señor, el teólogo de la liberación. Pues sí. Un momento dado alguien confundió teología de la liberación con guerrilleros salvajes, pero no lo eran. El Papa Francisco ha dicho que la teología de la liberación es el gran aporte de América Latina a la teología universal. La cuestión de la teología de la liberación no es levantarnos en armas, nada más es preguntar por qué hay pobres y cómo le hacemos entre todos para que los pobres sean menos pobres. Punto. ¿Qué tiene eso de guerrillero? A Marciano Vidal, que lo obligaron a retractarse de muchas cosas, a escribir que su libro de moral que él escribió para enseñar moral en las escuelas no servía para enseñar moral en las escuelas. Y dice él, bueno, yo con tal de que ya me dejaran en paz, firmé la carta, al cabo nadie le iba a leer, y listo, le dijeron, si usted quiere volver a publicar su libro, tiene que hacerle correcciones. Y dijo él, total, no es un negocio, yo no corrijo nada y que no se publique, ya después que pase el tiempo. Es triste que estas cosas pasen en la iglesia, pareciera que a algunos no les gusta que las ovejas del Señor caminen, crezcan, sean libres, autónomas, cuiden su vida y sean capaces de tomar con responsabilidad y transparencia delante de Dios y de su familia y del país sus propias decisiones. La cosa que Edward Schillebeeckx escribió alguna vez, si yo pudiera quitar en mí lo que hay de mí, quedaría Dios. Y si yo pudiera quitar de mí lo que hay de Dios, no quedaría nada. La clave de Jesús es, mis ovejas escuchan mi voz y están en la mano del Padre, no se van a perder, porque el Padre y yo somos uno mismo, y Jesús y su iglesia, decía David Díaz, son una y la misma realidad. Si el Padre y Jesús son lo mismo, la iglesia y Dios están en comunión, somos lo mismo. Es como efecto Timbiriche, ¿se acuerdan de tú y yo somos uno mismo y no puedo olvidarte? Tal vez tú regreses y aquí yo estaré esperándote, amor, no lo puedes llegar a negar. Eso pasa con Dios y nosotros, por eso dice Fray Marcos, otro biblista español, también dominico, no es cierto, el gran Schillebeeckx se equivocó. Si quitamos de mí lo que hay de Dios, no queda nada. Y si quitamos de mí lo que hay de mí, tampoco queda nada, porque lo que de verdad soy viene de Dios. Un padre, para ser padre, necesita hijos. El amor, para que sea amor, necesita tener a quien amar, requiere de amados. Y si no hay amados y si no hay hijos, no hay amor, no hay padres. Y dice Fray Marcos, si no existimos nosotros, tampoco Dios existe. Nos necesitamos, porque en el fondo Dios y nosotros somos lo mismo.